buenos días, yo soy Martina Rego y lo primero, gracias por concedernos esta entrevista. Y si ya estás lista, podemos empezar ya con las preguntas. Vale, gracias a vosotros. En su perfil de ResearchGate dice que usted es una científica que estudia la ecología evolutiva de las interacciones entre plantas, animales y el impacto del cambio global en la biodiversidad. ¿Cómo llega a interesarse por los peligros que sufre la biodiversidad? ¿Cómo fue su preparación para llegar a especializarse en estos temas? Bueno, pues, a ver, yo creo que cualquier persona tiene un instinto por estar interesado por la naturaleza. O sea, lo contrario es lo que me parece curioso que ocurra, ¿no? Las personas que no tienen un interés por conocer la naturaleza, y la naturaleza es la biodiversidad. Yo de pequeña, como mi familia era urbanita y no tenía mucho contacto con la naturaleza, ni con el mundo rural, ni nada, pues lo que quería era ser veterinaria. Y nada, y después me di cuenta de que en realidad no me interesaba cuidar a perros y gatos. Bueno, yo me imaginaba cuidar a perros y gatos domésticos, ¿no? No me interesaba eso, que lo que me interesaban eran los animales en general. Entonces, bueno, me fui, no sé, interesando por la naturaleza, pero también tuvieron mucho que ver mis profesores. Yo no sé si sabéis que yo soy exalumna del Instituto Rosalía. Y fue en el Instituto Rosalía donde yo creo que se cuajó mi amor por la biología. Hace 20 años que salí de allí, pero mi profesora Charo del Bachillerato Internacional fue crucial en mi carrera y en mi formación. Ha pasado por la Universidad de Stanford en Estados Unidos y por el Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia y ahora enseña en la Universidad de Santiago. ¿De qué modo se enfrentan estos países y estas instituciones a los peligros que sufre la biodiversidad en esas diferentes partes del mundo? Pues mira, a ver, los países se enfrentan mal, ¿no? Como todo el primer mundo. Y lo que no es el primer mundo, peor, porque encima no puede, ¿no? Lo primero es comer, claro, y sobrevivir. Entonces, los países se enfrentan mal y se enfrentan de una manera similar, o sea, no se enfrentan. Hay áreas protegidas y, bueno, cosas así, pero bueno, son cosas anecdóticas, no valen para nada, ¿no? Las instituciones, sí que en Stanford hay una pasión por la conservación de la biodiversidad tremenda. Yo creo que, porque en realidad yo antes de llegar a Stanford estaba más interesada por el conocimiento básico que por la conservación. Y ahora, bueno, ahora tengo interés por las dos cosas, ¿vale? Pero mi pasión por la biodiversidad previa a Stanford era más el conocimiento básico. O sea, sí, me interesa muchísimo la naturaleza, pero simplemente conocer cómo funciona. Y es allí donde hay un movimiento fortísimo, conservacionista y donde realmente me doy cuenta de que, vale, está muy bien interesarse por conocer cómo funciona la naturaleza y el universo, pero estaría aún mejor poder ayudar y aplicarlo en algo, ¿no? Y entonces ahí sí que hay un movimiento muy fuerte en pro de eso. Luego en mi experiencia en Francia es diferente. Mi experiencia en Francia es a nivel científico, es más como España. O sea, hay gente que bueno, puede tener cierto interés conservacionista, pero en realidad hay más interés por la ciencia de base, ¿no? Que también la hay en Estados Unidos, pero bueno. Pero luego lo que sí que cambia es el interés de la población. O sea, la población en Francia son personas súper concienciadas por la conservación y por la naturaleza y que llevan una vida muy acorde con esto, ¿no? Todo lo contrario a lo que ocurre en Estados Unidos. En Estados Unidos esto no ocurre, a no ser en élites, en superélites, ¿no? Como pueden ser los académicos de las universidades como Stanford, pero no en la población. En cambio, en Francia, cualquier persona de cualquier tipo de trabajo come eco, come local, se lo piensa dos veces cuando va a comprar a un centro comercial o a una cadena, yo qué sé, tipo Inditex, o no lo hace directamente, etcétera, etcétera. ¿Qué tienen de común y qué diferencias hay entre los peligros para la biodiversidad en los lugares en los que ha trabajado y particularmente aquí, en Galicia? Pues nada, no sé, es que no entiendo muy bien la pregunta, pero a ver, ¿qué tienen de común y los peligros para la biodiversidad?
Bueno, diferencias creo que hay pocas. El peligro para la biodiversidad somos nosotros y es nuestra actividad y es nuestra superpoblación. Y en un mundo globalizado, si no estuviéramos globalizados, habría diferencias, pero en un mundo globalizado, como bien podemos observar ahora con la crisis actual, no importa de dónde venga el problema, no importa dónde se esté haciendo el daño, porque los que finalmente esto ocurre en cascada, ¿no? Y da igual. Entonces, ¿cuál es el problema para la biodiversidad? La superpoblación humana y el tipo y el consumo. Claro, no es lo mismo 1000 personas de un país que 1000 personas de otro, ¿no? Pero aún así, sea como sea el consumo, si la superpoblación sigue creciendo infinitamente, exponencialmente, da igual que nuestro consumo se reduzca mucho porque la Tierra, ¿no?, tiene una superficie limitada, una atmósfera limitada, un suelo limitado, unos recursos finitos. Es un sistema cerrado, finito. Y de forma más particular, ¿de qué manera están afectando los problemas globales a las interacciones entre plantas y animales en los estudios que ha realizado? Pues mira, hay un ecólogo que se llama Daniel Jansen, que está vivo todavía, pero es un clásico. O sea, digo que está vivo porque ya es un clásico, que hablaba de una extinción súper problemática, ¿no?, que no es la extinción de las especies, sino la extinción de las interacciones entre las especies. Es decir, no hace falta que una especie se extinga completamente del planeta para que la extinción a nivel local en sitios donde desaparezca con otras especies sí que se extinga. Yo qué sé, pues una abeja y una flor, ¿no?, que se necesiten mutuamente. La abeja para sobrevivir necesita el alimento de la flor y la flor para reproducirse, pues la actividad de la abeja. Si ninguna de las dos se extingue, pero se extinguen en poblaciones locales, da igual, porque eso es una especie esas están como lo que llama la deuda de extinción. O sea, todavía existen, pero se extinguirán. Quiero decir, ya no me acuerdo qué me preguntabas, pero bueno, las interacciones entre especies son importantísimas, la ecología no son más que eso, ¿no? Cómo interaccionan las especies entre sí y con el mundo físico, o sea, con los ciclos biogeoquímicos. Entonces, si las especies dejan de interactuar, las especies no pueden funcionar naturalmente, funcionar óptimamente, el ecosistema tampoco, los flujos biogeoquímicos tampoco y el sistema se colapsa. Específicamente nos ha llamado la atención el título de su artículo A diversidade das aves decrece co abandono da agricultura en Galicia. ¿De qué modo está poniendo en peligro la biodiversidad entre las aves el hecho del abandono del campo en Galicia? Pues mira, para entender esto, que es muy sencillo, es importantísimo primero pensar una cosa que también es muy intuitiva, pero que parece que muchas personas la tenemos completamente bloqueada en nuestras cabezas, que nosotros no somos más que un interactuante más dentro de esa naturaleza, somos un animal más que interactúa como todos los demás. ¿Qué pasa? Claro, nuestra sociedad se ha desarrollado de una forma que efectivamente nuestra actuación es más fuerte, ¿no?, y muy negativa en muchos aspectos. Pero la agricultura gallega, la agricultura tradicional de subsistencia, con la que el ecosistema gallego lleva 5.500 años coevolucionando, esa agricultura es la actividad de un animal que somos nosotros durante milenios, interactuando de forma natural y sostenible con la naturaleza, ¿no? ¿Qué pasa? Que ese tipo de agricultura de subsistencia modifica la heterogeneidad del paisaje de tal manera que se hacen parches y eso es pues diversidad de paisaje. En un paisaje diverso con diferentes tipos de vegetación llegan diferentes tipos de animales, diferentes tipos de insectos, diferentes tipos de aves, diferentes tipos de mamíferos y por lo tanto eso implica, pues eso, una estructura heterogénea que alberga diversidad heterogénea. En cuanto el campo se ve abandonado, llegan los matorrales y posteriormente los bosques, o sea, la sucesión ecológica, primero el matorral, etcétera, y se cubre todo del mismo tipo de ecosistema y por lo tanto es mucho menos rico. Otro peligro para la biodiversidad en Galicia lo estudia usted en otro artículo, el eucalipto. Os eucaliptos empobrecen a biodiversidade galega.
¿Por qué sucede esto y cómo afecta a las demás plantas y a los animales? Bueno, el eucalipto, el problema más grave que tiene en Galicia es que es una plantación. O sea, si fuera simplemente que llega de forma natural y accidental, ¿no? Y va colonizando de forma natural, pues su efecto sería mucho menos negativo. Pero es una plantación, además una plantación que se planta y se corta, se planta y se corta, no como los castaños, que aparte de ser autóctonos, pero sí, los soutos de castaños son plantaciones antiguas, pero son plantaciones sostenibles, o sea, se dejan crecer los árboles y se colectan las castañas, etcétera, pero eso sigue ahí, ¿no? Y se funde con el entorno natural hasta que llega a ser parte del mismo, ¿no? Como decíamos antes, porque nuestra actividad no es menos natural que otras. Pero, ¿qué pasa con el tema del eucalipto? El eucalipto es una plantación. Entonces, sacamos todo lo que hay, ponemos un árbol que encima tiene unas características bastante chungas, porque tiene eucaliptol, que es un alcohol que estropea el suelo, ácido cianhídrico, etcétera. Y tiene una madera en la que las aves no pueden anidar también. Entonces, ponemos un árbol que tiene características que estropean el suelo, que lo resecan y que lo hacen tóxico para otras especies, y encima lo cortamos de vez en cuando y lo volvemos a plantar. O sea, es exactamente igual que poner una autopista. No tiene ningún interés a nivel... ¿Por qué afecta eso a la biodiversidad? Pues de la misma manera que afecta poner una autopista por el medio de cualquier sitio. Estoy exagerando un poco, pero bueno, ya me entendéis. Usted da clases de ecología en la Facultad de Biología en la Universidad de Santiago y uno de los graves problemas en la actualidad es el cambio climático. ¿Cómo afecta este cambio a la biodiversidad animal y vegetal de forma general y particularmente aquí en Galicia? Pues mira, el cambio, bueno, particularmente en Galicia, bueno, no veo que haya mucha diferencia. Bueno, hay particularidades en todas las partes del planeta dependiendo de características, de características especiales de unas partes y otras. Pero bueno, en general lo importante es eso, a nivel global, ¿no? Entonces, el cambio climático o cambio global, en realidad, que es como le llamamos los expertos en esto, el cambio global se compone de dos partes principalmente, pero incluso yo diría que de tres. Bueno, las dos primeras, por una parte es el calentamiento global, ¿no? O el cambio climático en sí, o sea, lo que es la temperatura y el propio clima. Por otra parte es el cambio en los usos de la tierra, que es precisamente lo que estábamos hablando, cambiar ecosistemas naturales por plantaciones, etcétera. O el propio abandono de la actividad humana tradicional que lleva milenios conviviendo con la naturaleza, ¿no? Bueno, entonces el cambio en los usos de la tierra es casi tan fuerte o más, dependiendo de cómo se mida, para el cambio global, o sea, para el problema de biodiversidad que tenemos en el planeta. Ahora mismo, pues estamos en la sexta extinción en masa, ¿no? La sexta extinción de biodiversidad en masa, y esta es la primera que ocurre causada por la actividad humana. Y ya está. Entonces, no sé qué más me decías. Pues eso es lo que ocurre. El cambio global afecta a la biodiversidad y también esto es una cosa que se retroalimenta también. La propia biodiversidad, al perderse, hace que el ciclo biogeoquímico, por ejemplo, del carbono, un estudio que hice yo también en el Amazonas, el ciclo biogeoquímico del carbono se hace menos eficiente, ¿no? al perderse biodiversidad, y eso, por un lado, la pérdida de biodiversidad es consecuencia del cambio global, y por otro lado, la propia pérdida de biodiversidad incrementaría ese efecto, porque el ciclo del carbono sería menos eficiente y, por lo tanto, bueno, si lo queremos decir en positivo, conservar la biodiversidad animal, por ejemplo, ¿no? Nos implicaría mitigar el cambio climático, si lo queremos decir en positivo. O sea, todo es causa y consecuencia. ¿En qué época del año la biodiversidad de nuestro planeta está más desprotegida ante estos cambios y por qué razón ocurre esto? No sé muy bien a qué os referís con esa pregunta, pero bueno, dependerá de la zona del planeta. Por ejemplo, aquí pues, tendremos más problemas en verano cuando hay incendios, ¿no? Pero no sé por dónde iba, cuál era el sentido. Que
los animales, por ejemplo, las aves cuando anidan en las playas, en verano es cuando más gente va a la playa y le limitan algunas zonas para que no pisen los huevos. Entonces, en cambio, en invierno, o sea, ¿qué les pasaría a las aves? Porque hay gente que va y como no está limitado, no están protegidos los huevos. Entonces, eso es a lo que me refiero. ¿En qué época del año están más desprotegidas? Sí, bueno, ¿por qué? Bueno, pues entonces, si te refieres a eso, pues efectivamente, cuanta menos actividad humana haya y si en una zona, si estamos hablando de dónde, en qué momento las personas están de vacaciones y hace buen tiempo en una zona determinada del planeta para que las personas invadan zonas naturales, pues esa es la peor época, claro. Pero bueno, que de poco le vale a los bichos. Si te cargas una parte de su ciclo vital durante 3 meses al año, el resto del año no están bien, porque esa parte ya se ha perdido. Es decir, si te has cargado la mitad de los huevos, esos bichos ya no existen, ¿no? Entonces, no se trata de pensar en proteger a nivel local ni en proteger por épocas. Yo creo que se trata de pensar todo a nivel general. ¿De qué modo son reversibles esas pérdidas de biodiversidad? Bueno, pues claro que son reversibles, ¿no? Después de cada extinción en masa siempre ha habido una radiación evolutiva y aquí volverá a haberla también, seguramente cuando desaparezcamos nosotros. Entonces, es bastante interesante porque hay estudios que demuestran que después de las extinciones, las formas de vida que vuelven a poblar el planeta, en el espacio morfológico, ¿no? Son similares, es decir, si tú te imaginas una combinación de rasgos infinita, potencial, de la vida, de cómo podría ser la vida, ¿no? Resulta que no es infinita, resulta que hay un volumen, ¿no? De combinaciones de rasgos, de tamaños, de longitudes, o sea, de longitudes de vida, bueno, no sé si me estoy explicando. Entonces, cada vez que hay una extinción, la vida que vuelve a evolucionar y que vuelve a ocupar el planeta se coloca en el centro de ese espacio de rasgos teórico. Entonces, la vida vuelve o sea, la evolución va a seguir funcionando. Los que nos vamos a ir somos nosotros. Quiero decir, nosotros nos estamos llevando por delante a muchas especies, pero no nos vamos a llevar todo hasta que la Tierra desaparezca porque el Sol se extinga o cualquier cosa, ¿no? Entonces, la vida va a seguir evolucionando, esas especies van a seguir ocupando el mismo espacio morfológico y, hombre, es poco probable, no sé, que exista otra especie como nosotros exactamente, pero bueno, me estoy haciendo un lío de la leche, pero eso, la vida va a seguir y así ha sido siempre. Y bueno, entonces es interesante que la gente también tenga en cuenta que cuando hablamos de salvar el planeta, no estamos hablando de salvar el planeta, porque el planeta se va a salvar y nosotros no tenemos tanto poder. Estamos hablando de salvarnos a nosotros mismos, nada más. Y en cuanto a los problemas de cada uno, o sea, en cuanto a los impactos de cada uno de nosotros, ¿qué es lo que más influye de nuestro comportamiento al permitir que estos problemas medioambientales sigan ocurriendo? Pues 2 cosas, la superpoblación y el consumo. Es decir, deberíamos ser muy conscientes cuando traemos hijos a este mundo. Es un problema muy grave. Ya hace tiempo que hemos pasado el número de personas que la Tierra puede sostener. Y por otra parte, una vez que estamos aquí, tenemos que ser súper conscientes de nuestro consumo. Por desgracia, ahora con el tema del coronavirus, que es una desgracia horrible y que no hay que estar contentos porque ocurra, pero a lo mejor este tipo de, no sé, este tipo de toques de atención tan graves son lo que necesitamos para empezar a darnos cuenta de que nuestro estilo de vida es totalmente insostenible. Y a partir de ahora, o de cosas más graves que vendrán, sobre todo si no reaccionamos bien, pues empezaremos a tener más en cuenta las pequeñas cosas, pequeñas entre comillas, pero no son pequeñas, pero bueno, por ejemplo, cuando todos o muchos hemos hecho la tontería de
no sé, irnos un fin de semana a Noruega, me lo estoy inventando, yo no he ido a Noruega, pero bueno, ya me entiendes, irnos un fin de semana a Noruega porque hay un vuelo barato, ¿no? Eso es una auténtica barbaridad, eso tiene que dejar de ocurrir. Y como eso, pues tener hijos sin pensar en qué significa tenerlos, ir a comprar a Inditex sin pensar en de dónde sale eso, yo qué sé, todo eso. Ya es la segunda vez que menciono Inditex, ni que tuviera ningún problema en concreto con ellos, ha sido casualidad, pero podría decir cualquier otra empresa, vamos. Por último, una niña sueca, Greta Thunberg, ha denunciado muchos de los problemas que sufre nuestro planeta y ha propuesto una huelga todos los viernes. Nosotros los jóvenes, ¿qué podemos hacer para luchar de ahora en adelante para que se mantenga la biodiversidad en el planeta y en particular aquí en Galicia? Pues a mí me parece que lo que hace Greta Thunberg está súper bien. Hay muchas personas que dicen que, yo qué sé, que, bueno, que si es un tema, bueno, no sé, que si la están utilizando, que no sé qué. Yo creo que lo que tenéis que hacer, pues es exactamente lo mismo, protestar y no dejar de protestar. Yo por lo menos también protesto por las cosas que a mí me incumben, aparte del tema de la biodiversidad, otras cosas, ¿no? Como el feminismo y otras cosas. Entonces, hay que protestar y seguir protestando. Y si te llaman pesado, pues peor para ellos. ¿Qué le vamos a hacer? Si nacemos en un mundo que no está funcionando lo bien que debería y es injusto y hay sufrimiento que se puede evitar, pues protestar. Sencilla pregunta. Si no hubieras ido por el camino de la biología, ¿por qué otro habrías ido? Pues, ¿Y por qué? Pues seguramente por el periodismo, yo creo, a lo mejor, porque me encantaba. Bueno, me encantaba y me encanta escribir. Yo tengo un blog, no escribo muchas cosas, y está en inglés, no sé, pero disfruto un montón escribiendo y, bueno, pues eso. Sí, yo creo que el periodismo era la carrera que tenía. Bueno, cuando estaba pensando en qué carrera estudiar, ¿no? Todo el mundo decía, no, tienes que hacer ingeniería química, porque era lo que más salida decían que tenía en aquel momento y no sé qué. Y de hecho, yo tenía puesto en el papel ingeniería química cuando lo iba a entregar y en último momento lo cambié por biología. Pero en realidad yo en mi cabeza tenía que lo que me gustaba era la biología y el periodismo. Y no sé, y últimamente, bueno, últimamente no, después también, ya más de mayor, empecé a pensar que también la filosofía me hubiera gustado mucho. ¿Qué consejos nos puede dar para proteger la biodiversidad aquí en Galicia? Pues es que, a ver, yo entiendo que hay que pensar, o sea, hay que actuar a nivel local, ¿no? Porque es nuestro ámbito de actuación y de potestad, pero hay que pensar a nivel global. O sea, a mí me da igual en Galicia que en cualquier sitio. O sea, todo lo que hacemos, y ya dije antes, o sea, simplemente ser muy conscientes de nuestro nivel de consumo. Va a afectar aquí, pero es que esto es una cascada, ¿no? Y una pirámide y una cascada. Entonces, da igual. El daño que se haga aquí va a llegar a cualquier otra parte del planeta y viceversa. Pues mirando más hacia el futuro, ¿cómo ve la situación de la biodiversidad en la Tierra para 25 o 50 años, más o menos? ¿Cómo la veo yo? Claro, porque es donde se estima que más va a cambiar el calentamiento global. Hombre, no me acuerdo ahora de las cifras, pero hay datos por ahí, no lo sé. O sea, la tendencia es muy negativa. Que lo que pasa es que tampoco tampoco se sabe. Bueno, yo tiendo a ser optimista en cierta manera. Es decir, ¿aprenderemos algo, por ejemplo, de lo que está pasando ahora mismo? Pues ojalá que sí. ¿Eso revertirá las tendencias destructoras o destructivas que tenemos? Pues ojalá que sí. Entonces, no sé, yo creo que aunque las tendencias son súper negativas, debemos intentar pensar en positivo y a corto plazo, porque si no también ocurre lo que se llama la solastalgia, que es como una especie de depresión horrible por el cambio climático y el cambio global paralizante, que haría que nadie hiciéramos nada y directamente nos da igual, ¿no? Porque total, nos vamos a la mierda. Entonces, mejor intentar pensar más a corto plazo y más en positivo. Solamente es una simple curiosidad, ¿no? Mencionaste al principio la influencia que tuvo
en ti, Charo, ¿no? Que todavía sigue en el BI. ¿Cómo? Sí, me la encontré un poco por ahí, sí. Sí, sí. ¿Qué crees que fue lo que hizo Charo durante ese tiempo en el BI que te hizo cambiar de opinión? Cuando ibas para ingeniería química o periodismo, ¿qué fue de la manera de trabajar de Charo que te hizo cambiar de opinión? En el BI en aquel momento era física o biología, ¿no? Entonces la clase, que éramos solo 14, nos dividíamos entre física y biología. Entonces la clase de biología éramos solo 8. Yo, de hecho, al principio empecé en física con otro profe que también era bastante bueno, pero no sé, rápidamente, al cabo de un mes o así, me di cuenta que prefería cambiarme para la clase de biología, que teníamos el laboratorio pegado y no sé por qué me interesaba más. Pues de los 8 que estábamos en el BI en biología, dos somos científicos actualmente. Y otra es bióloga y otro es médico. O sea, 4 fuimos por esa rama. 4 de 8. Y 2 somos científicos, un 25%. Y seguro que le pasan muchos años. Pues lo que tenía Charo, y Charo nos enseñaba muchísimo de genética, de cosas moleculares, que por cierto a mí me apasionan también. Yo al principio pensaba que en biología me iba a ir por ese rollo, ¿no? Lo que pasa es que luego el tema de los animalitos, que siempre me había motivado mucho, pues me arrastró para el otro lado, pero en realidad también estoy intentando trabajar un poco con epigenética, en biodiversidad y tal. Pero bueno, el rollo que... Nada, lo que hacía Charo, pues no sé, yo no soy especialista en este tema de la didáctica y tal, pero bueno, era maravilloso. O sea, primero teníamos muchísimas horas de clase, teníamos 1 hora de biología todos los días, de lunes a viernes, ¿no? Que no, yo no sé cuánto es lo normal, pero creo que es menos. Y era súper, claro, 1 hora de biología todos los días, de lunes a viernes, y súper intensa, porque era una profesora para 8 personas. Y luego encima teníamos esa monografía que había que entregar y que la hacíamos como si fuera un trabajo de investigación de verdad, y de hecho lo era, que hice yo con una compañera y con Charo, dirigidas por una profesora de la Facultad de Biología. Entonces yo, cuando estaba en lo que se llamaba COU, que no sé cómo se llama ahora, pero bueno, da igual, pues eso, cuando yo estaba en COU ya estaba yendo todas las tardes a la Facultad de Biología a hacer un trabajo de investigación, y eso fue porque Charo tenía allí contactos, porque Charo es doctora en biología, entonces tenía allí contactos de cuando ella investigaba y tal, y nos llevaba allí. Hicimos mi primer trabajo de investigación, o sea, serio, de verdad, con experimentos, con resultados y tal, lo hice antes de entrar en la universidad, ¿no? De hecho, bueno, esto queda muy mal decirlo, pero yo cuando llegué a la Facultad de Biología estaba un poco... no sé, como desmotivada, porque el nivel de biología que yo tenía era muchísimo mayor que el que nos daban en la facultad en aquel momento. Claro, después ya me bajé yo el nivel, claro, al relajarme, pero yo llevaba un nivelazo tremendo, y eso es gracias a los profesores, claro. Muchas gracias por concedernos esta entrevista en momentos tan complicados como este, y espero que tú y vuestra familia estéis bien. Gracias, igualmente. ¿Podemos aplaudir? Ah, vale, venga, vamos a aplaudir, venga. Chicos, poned los micros, Gracias.